Poquitos, pero vamos a dar inicio de una vez. Se están conectando, tutora. Sí, señora, ya estoy viendo. Vamos a ver si empiezan a conectarse más compañeros. A medida que pues nos vayan solicitando admisión, le vamos dando admisión para tampoco retrasar mucho pues el encuentro que estaba programado para el día de hoy a las 4. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradezco a partir de ahora, cuando necesiten hablar o cualquier inquietud que tengan, por favor me interrumpen porque no puedo ver. Lo mismo me solicitan y no me llega a salir de pronto a mí el aviso de que me están solicitando que les permita la admisión. Les agradezco, me colaboren. Creo que ustedes también pueden acceder para aceptar que ellos ingresen o si no me dicen y los dejamos ingresar. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman que me pueden escuchar bien? Sí, tutora, confirmado. Ok, listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a dar inicio a las CIPAs que tenemos programada para la fase 3, que corresponde a la temática de contaminación del suelo. Entonces, el tema que nosotros vamos a tratar hoy, el título que decidimos ponerle es cómo retiene nutrientes el suelo. Textura y capacidad de intercambio catiónico en acción. Va a estar enfocado inicialmente en el triángulo de textura y en los cálculos de capacidad de intercambio catiónico. Obviamente, pues para llegar a realizar ya como tal la aplicación de estas dos, digamos, como de estas dos temáticas, vamos a dar previamente, digamos, como algunos conceptos, vamos a revisar qué tenemos que tener claro para luego llegar y aplicar o ejecutar los ejercicios que tenemos nosotros ya proyectados en nuestra actividad de la fase 3. ¿Listo? Pues va a estar presentado de mi parte, pues la tutora y directora del curso, Andrea Paula Aparicio Sánchez, y pues se programó para el día de hoy. La intención es que ahorita ustedes pues recién iniciamos la fase tiene unos 9 días de haber iniciado, entonces tengan tiempo de ir trabajando en estas temáticas como tal, en los ejercicios, ir realizando los aportes y que yo pueda realizar las realimentaciones de los medios. ¿Listo? Voy a revisar si ingresó alguno, pero creo que sí se están dando admisión. Sí, listo. Entonces, primero nosotros, ¿qué tenemos que entender? Pues nosotros tenemos que entender ¿qué nos está diciendo, o sea, nosotros como tal, cómo funcionan el ambiente o el escenario agroambiental en Colombia, referente a lo que tiene que ver obviamente con los suelos colombianos? Entonces nosotros primero reconocemos que pues el suelo no es como tal solo un objeto que no tiene ningún tipo de función o que es un objeto ahí que está inanimado, que no tiene ninguna, digamos como tal, ningún proceso que conlleve el entender cómo funciona el suelo, sino que al contrario, pues es un reactor bioquímico o biogeoquímico que está, digamos que en constante cambio, en constante transformación. Tenemos que entender nosotros que desde Colombia nosotros tenemos una ubicación privilegiada, ya que nosotros tenemos ecosistemas tropicales. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Pues esto nos da a nosotros, obviamente, una complejidad geológica asombrosa. ¿Qué permite también esto? Pues tenemos nosotros que, digamos que proyectar a qué desafíos nos vamos a enfrentar y que obviamente que los suelos tenemos que aprender a reconocerlos, que ellos van cambiando drásticamente desde ecosistemas, por ejemplo, selváticos que tenemos nosotros hasta páramos andinos, que obviamente nosotros tenemos que entender que la frontera productiva se asienta sobre todo en suelos de la región andina, que son ya, digamos, por naturaleza son suelos que son muy delicados o muy frágiles. Y digamos que muchos de ellos son suelos que son incipientes. ¿Qué quiere decir que son suelos incipientes? Son suelos que no son muy antiguos, son suelos jóvenes y que no están muy desarrollados.
Entonces, para nosotros entender todo este escenario agroambiental que nosotros tenemos en Colombia, tenemos que enfocarnos y entender muy bien la interacción que ocurre entre la física y la química del suelo. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Obviamente, para poder ver cómo funciona y nosotros poder enfocarnos en la preservación de de la biodiversidad y poder hacerle trazabilidad a todos estos suelos que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, en esta diapositiva que les estamos presentando, ¿qué tenemos que revisar nosotros? Nosotros vemos que en los suelos colombianos, en la mayor parte de ellos, alrededor de un 60%, se van a suelos que son suelos de bosques o selvas, que alrededor del 30% son pastizales y praderas y únicamente un 10% son suelos que suelen ser suelos de cultivo. Entonces, estos suelos de cultivo son estos suelos que muchas veces yo tengo que saber cómo tratar, cómo manejarlos, ¿para qué? Pues para no llegar nosotros a afectarlo, porque van a ser los únicos suelos que van a estar enfocados de pronto a la parte agrícola, que es, por digamos, como la parte productiva, que muchas familias necesitan, pues para su sustento y obviamente para tener una soberanía alimentaria, poderle ofrecer eso a todos los residentes del país. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro, que únicamente en Colombia el 10% del suelo es cultivable y que obviamente nosotros tenemos que evitar la degradación de este recurso, porque pues para poder otra vez formarse se van a demorar muchísimo tiempo. Aquí ya entraron. Como les mencionaba desde las CIPAs anterior, la idea de estos encuentros es que ustedes también participen y den su, digamos, su aporte. Entonces, ¿qué creen ustedes en este caso? Que si nosotros tenemos únicamente un 10% de suelos para cultivos, ¿qué pasa si nosotros no entendemos la fragilidad de estos suelos incipientes y, por ejemplo, nosotros empezamos a aplicar lo que son fertilizantes? ¿Qué ocurriría con estos suelos? ¿Qué creen ustedes? Los quiero escuchar. Profe, generaría, digamos, como erosiones o en su efecto podría ser, digamos, como grietas en, digamos, en el tema de los suelos que pues están, digamos, dentro de lo que son como cultivos, ¿no? Y a su vez también les generaría algún tipo como de acidez. Entonces creo que el tema, digamos, del contexto es bien interesante porque donde uno se ubica es donde pues ahí está como el tema del por qué quizás es ese efecto, ¿no? Dentro de la misma causa. Entonces creo que es como un tema más como bioquímico, como decía la profesora, en relación pues como a la alteración también, digamos, de la infiltración. Entonces son varios aspectos que conllevan pues como a una cadena de efecto, causa. Entonces es como más por esa línea. Para mí Tú sería acabas buenas de tardes. mencionar, Mm. buenas tardes, sí, Para, señora, para te mí escucho. sería como eh, alteración físico-química del suelo y obviamente muerte a nivel microorgánico del suelo. Ujú. Ustedes Eso. mencionaron algo muy importante y el compañero empezó y digamos que mencionó unos factores muy importantes. Él nos habló de erosión, ¿sí? Además nos habló de pH. Ahorita más adelante ustedes van a darse cuenta que hay unos parámetros que nosotros tenemos que controlar para que todos estos problemas como la erosión, como disponibilidad de muchos nutrientes cuando nosotros hacemos seguimiento para el crecimiento de una planta no se vean alterados, tengo que tener un equilibrio entre muchas variables. Entonces, más adelante, cuando empecemos a ver qué es esta capacidad de intercambio catiónico y vamos a hablar de pronto de disponibilidad de nutrientes, de variaciones de pH, vamos a entender que necesitamos encontrar un equilibrio entre tres factores importantes que me van a permitir a mí tener un suelo apto y además cuidar este suelo para que no se empiece a degradar y no vaya digamos que a causar yo un problema, porque este 10% que tengo yo de suelos de cultivo van a empezar a causarme daños y de pronto no solo en el suelo,
van a haber infiltraciones, como el compañero también mencionó, y estas infiltraciones van a llegar a aguas subterráneas que luego terminan en diferentes vertientes y terminan contaminándome también el agua. Entonces es muy importante las apreciaciones que hacen los compañeros, que obviamente tenemos que tener cierto control sobre ciertos parámetros que yo no puedo decir, voy a agregar fertilizante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un control del suelo, este fertilizante va a terminar afectándome más el suelo que realmente siendo productivo para tal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender del escenario que tenemos en Colombia respecto al suelo, ¿sí? Entonces, los cuidados que tenemos que tener y las variables que tenemos que empezar nosotros a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos nosotros ahorita a hablar de un espectro físico del perfil del suelo. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Primero, tenemos unos ejemplos de diferentes suelos en donde nosotros reconocemos que los suelos no son iguales, ¿sí? Entonces, aquí estamos mostrando tres tipos o tres perfiles de suelos diferentes. Iniciamos nosotros con unos suelos que son a simple vista suelos oscuros, son suelos que los caracterizan por ser, digamos que, suelos muy eficientes. A simple vista, pues son suelos que son negros, que a veces son un poquito sueltos. Nosotros lo relacionamos mucho con suelos que usted ve normalmente en los parques, de, por encima, algunas, a veces algún pastico de este pequeño sembrado en él. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, si nosotros iniciamos con ese tipo de suelos, que son los molisoles, que son los primeros que vemos acá, nosotros conocemos estos suelos como los suelos estrellas, ¿sí? O sea, que tienden a ser suelos cargados con materia orgánica, digamos que al 100%. Tienen muchísimo contenido de materia orgánica, suelen ser suelos francos o limosos, son muy buenos o son óptimos para el crecimiento vegetal. En contraste a este tipo de suelos, vamos nosotros a ver otro tipo de suelos que simplemente a vista nosotros podemos ver diferencia en color. Entonces, este tipo de suelos, por ejemplo, que suelen ser ultisoles o alfisoles, son suelos que generalmente están compuestos por arcillas o suelos francoarcillosos que obviamente tienen muchísimo contenido de arcillas, ¿sí? Entonces son suelos de pronto intermedios, en ellos nosotros podemos ver que en este tipo de suelos pues hay un poquito más de acumulación de agua, entonces aquí nosotros ya podemos ver que se van formando las arcillas tienden a expandirse por el agua, entonces tiende a verse características diferentes. Si nosotros ya nos vamos, digamos, al extremo, vamos a ver lo que son los vertisoles. Entonces, aquí en los vertisoles, ¿qué pasan con los vertisoles? Pues obviamente, en este caso son suelos muchísimo más pesados, tienen un montón de arcilla y además, eh, obviamente por este mismo contenido de arcillas tienden a ser más estos con la humedad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que obviamente, según este espectro físico que tenga cada suelo, las características o propiedades que tenga cada uno van a ser muy diferentes. Y vamos a ver por qué. Entonces, vamos nosotros a aprender lo que son las texturas y las partículas de las que están compuestas el suelo. Entonces, no sé si ustedes alguna vez hayan escuchado, por lo menos en el curso ya lo tuvieron que haber escuchado, que las partículas se denominan diferente por el tipo o por el tamaño que tiene cada una. No sé si ustedes ya hayan revisado este tema. Los que vieron laboratorio ya pudieron hacer el análisis de textura, que una compañera nos comentaba. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros cuando podemos ver las partículas, entonces podemos iniciar a hablar, por ejemplo, sobre la física como tal del suelo. Entonces, en la Aquí la física está del ya. suelo, nosotros vamos, señor, ¿me están viendo o estoy hablando solito? Sí, tutora, la vemos. Listo, gracias. Sí, Entonces, la decía, escucho. gracias. Gracias. Estábamos entonces hablando de la textura y de las partículas enfocados en la física del suelo. Entonces, ¿qué pasa con estas partículas? Cuando nosotros vamos a hablar, entonces, por ejemplo, del tamaño, porque según el tamaño se dicta la función de cada una de las partículas, vamos a clasificar
las partículas en tres grupos, ¿sí? Entonces, los primeros grupos son los gruesos, que se clasifica lo que son la grava y la arena. Este tipo de partícula tiene un tamaño de 0,05 milímetros a 2 milímetros. ¿Qué características tienen estas partículas? Generalmente tiene una alta permeabilidad y pues obviamente al ser muy permeable, la retención que tiene ella para los nutrientes va a ser muy poca. ¿Por qué? Pues porque prácticamente ellos se van a exiliar, van a pasar a través de ellos, ¿sí? Como si los estuviera filtrando, van a pasar a través de ellos. El otro tipo de partícula, vamos a hablar de unas partículas finas, que generalmente pues obviamente son los limos, en donde el tamaño de partículas de ellos va desde los 0,002 milímetros hasta los 0,005 milímetros. Hablamos de una textura intermedia, obviamente con una retención moderada. ¿Por qué? Pues por el tamaño de partículas ser más pequeño, pues a muchos de los nutrientes o algunas de las sustancias que van a pasar a través de ellas, pues van a intentar retenerse. Y ya nos vamos a partículas todavía mucho más pequeñas, hablamos de partículas microscópicas, que son las arcillas. Las arcillas tienen realmente un tamaño inferior al 0,002 milímetros. ¿Qué pasa con las arcillas? Obviamente tienen una alta reactividad química y la retención va a ser superior respecto a los nutrientes. ¿Qué pasa con ellos? Si nosotros ya vamos a hablar ahora, digamos, de diferente tipo de propiedades, hablamos ahorita de clasificaciones físicas de los suelos, ahorita vamos a hablar de propiedades químicas. Entonces, aquí ya empezamos a ver que las partículas van a tener ciertas interacciones químicas, porque en este caso, pues las arcillas van a tener una mayor área superficial. ¿Y esto qué me va a permitir a mí? Pues tener más interacciones con estos nutrientes que tiene el suelo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo una situación en la que yo expongo, si ustedes tienen un cultivo, cualquier cultivo, que es de drenaje rápido y, por ejemplo, este cultivo tiene mucha aireación, cultivo que requiere drenaje rápido y tiene mucha aireación. ¿Qué tipo de cultivo, qué tipo de partícula creen ustedes que habrían ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí, No, señora. profe, yo perdí el audio por un momento. Ah, sí, por un momento de paro, pero olvidé que yo entró Mm. conexión. Listo. ¿En qué parte se perdieron el audio? Pues no En la alcancé a escuchar pregunta, la pregunta completa. Sí, Listo. ¿Qué vamos a hacer un ejemplo? ¿Sí? Si ustedes tienen un cultivo, digamos cualquier cultivo, y ese cultivo requiere que el drenaje sea rápido y también que haya muchísima aireación, ¿qué categoría de partículas deberían predominar para este tipo de cultivo? arenas, ¿Arena o grava? ¿Sí? arena brava, sí. Si entendemos las propiedades y si entendemos que para no todos los cultivos nos sirven el mismo tipo de suelo, ¿sí? ¿Sí lo vamos entendiendo? Sí vamos es como un entendiendo desde filtro. la física. Sí, señor, desde la física y desde la química, ¿qué tenemos que entender nosotros del suelo para poderlo enfocar, por ejemplo, a un cultivo específico? Que obviamente no todos los cultivos van a requerir el mismo tipo de suelo. ¿Listo? Entonces, si nosotros ya reconocemos esto, que como tal de la planta, nosotros tenemos que revisar el suelo, entonces tenemos que conocer el suelo. Entonces, para conocer el suelo, tenemos que clasificar. Y pues para clasificarlo tenemos que tener en claro cuáles parámetros son los que yo tengo que entender para poder clasificar. Entonces, estamos primero haciéndolo por textura. Entonces, ya sabemos que hay texturas gruesas, finas y microscópicas que están relacionadas con la grava, la arena, el limo y la arcilla, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ya entendemos estas propiedades, que son propiedades físicas del suelo, vamos nosotros ahora a revisar conceptos como la capacidad de intercambio catiónico o CIC, ¿sí? Entonces, ¿qué es el intercambio catiónico o el intercambio iónico? ¿Qué entienden ustedes antes de que yo les diga la definición? ¿Qué es ese intercambio?
Pues, profe, lo que yo entiendo, por ejemplo, en un cultivo, pues es Ujú. que cada planta tiene un requerimiento nutricional. eh, Sí. Cada planta tiene un requerimiento nutricional específico. Ujú. Y en este ejercicio lo que sucede es la descomposición o la tracción de acuerdo a los minerales que cada planta necesita. Entonces, Sí. para mí va en esa línea. Entonces, no sé, la planta necesita más magnesio, más nitrógeno, más calcio, y de acuerdo a eso se da el intercambio en los suelos. Sí. Sí. Es como un Y círculo entonces, en ¿qué es el espiral. intercambio iónico como tal? Es un intercambio. ¿Qué quiere decir es un intercambio? Que la planta tiene algo que puede soltar y el suelo tiene algo que puede donar, ¿sí? Ellos están intercambiando, ¿sí? Entonces, la capacidad de intercambio catiónico en general es una medida fundamental, obviamente que nos está indicando a nosotros la aptitud del suelo para sostener cultivos, retener fertilizantes y mantener el equilibrio ambiental. De manera general, lo que nos están diciendo a nosotros es que pues nosotros ya estamos pasando de entender la física del suelo a entender la química. Entonces, tenemos que recordar que tenemos, digamos que un suelo, y esa partícula se puede comportar como, en este caso, como un proporcionador de cargas, ¿sí? ¿Cómo así cargas? Obviamente. El suelo tiene componentes que está compuesto por iones que pueden ser cationes con carga positiva o aniones de carga negativa. Normalmente, cuando yo hablo de una capacidad de intercambio, hablo de un suelo que tiene cargas, en este caso son cargas eléctricas, que son negativas, en donde este intercambio iónico es el proceso donde el suelo retiene o libera cationes que estén disponibles para la planta. Entonces, como tal nos está diciendo que es la medida que nos dice qué tan apto es este suelo para sostener la vida o retener los fertilizantes sin que se vayan a perder, o sea, sin que se vayan a lixiviar. Ahorita vamos a ver este término en el suelo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nosotros tenemos una matriz, en este caso, tenemos una matriz que tiene diferentes partículas de suelo. ¿Sí? Estas partículas de suelo, acá la podemos ver representada, se puede comportar como un coloide, una arcilla, en donde ella tiene diferentes cargas negativas. ¿Sí? Estas cargas negativas nosotros la podemos asociar como una batería. Usted sabe que en una batería, la batería necesita tener una parte positiva y una parte negativa. Entonces, esta parte negativa que tiene la arcilla me va a mí a atraer todos estos cationes que tienen cargas positivas. Entonces, ¿qué va a hacer? Obviamente él va a ser como un retenedor muy fuerte de diferentes nutrientes. Por acá la compañera nos decía, es que hay plantas que necesitan magnesio, calcio, sodio, potasio, de diferente tipo de nutrientes para su desarrollo. Entonces, esto lo que nos está haciendo es que obviamente, si yo voy a hablar de un suelo que es un suelo muy potente para retenerme nutrientes, pues va a ser un suelo que yo puedo intervenir y puedo hacer que estos nutrientes pasen a la planta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo hablo, por ejemplo, de un suelo que sea un suelo franco arenoso? Entonces, la disponibilidad que hay de cargas negativas para atraerme estos nutrientes y retenerlos para que la planta los pueda llevar y obtener y utilizar para su crecimiento, obviamente, pues va a ser un suelo muy pobre. ¿Por qué? Porque la capacidad de retener iones va a ser, ¿sí? La capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí o no? Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Digamos, cada tipo de suelo tiene ya especificado la clasificación, digamos, de la capacidad de intercambio catiónico que tiene.
por lo menos, porque aquí veo que el arcilla coloide, todas son negativas, francolimoso negativos, o sea, todos son negativos. O sea, Claro tiene que que ser sí, así. Ah, ok. sí, señor. Sí, señora. ¿Por qué? Porque depende de la composición como tal del suelo. Normalmente, ¿cuáles son los componentes principales del suelo? ¿Qué hay en el suelo? Normalmente son carbonatos o son óxidos de silicio, que, por ejemplo, la arena es óxido de silicio. El óxido de silicio es Si, que es silicio O2, carga negativa, ¿sí? Son aniones, ¿sí? La composición como tal de la arena es negativa. Si yo me voy a ir a las arcillas normalmente también están compuestas de aniones, que son cargas negativas, ¿sí? Entonces, el suelo generalmente son cargas negativas. Todos los componentes del suelo, que son obviamente minerales, diferente tipo de minerales que están presentes allí, son aniones con carga negativa. Los nutrientes que la planta como tal necesita son cationes con carga positiva, que son los que ustedes ven acá de diferentes colores. El calcio, el potasio, el magnesio, el sodio, a veces zinc, a veces aluminio, dependiendo de la planta. Entonces, por eso, dependiendo de la disposición que tengan ellos de carga negativa, pues van a ser más viables para retener estos cationes que son los nutrientes que la planta necesita. Pero siempre el suelo va a tener carga negativa. Dependiendo del tipo de suelo, pues va a tener mayor disponibilidad de cargas negativas o menor disponibilidad de cargas negativas. Solo negativas. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, ya visualizamos nosotros cómo funciona la capacidad de intercambio catiónico y qué es el intercambio catiónico, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos ahí que podemos nosotros de pronto retener y también cuando nosotros hablamos de intercambio catiónico, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, nosotros acá, en este caso, nosotros tenemos un suelo que está compuesto, como mencionábamos ahorita en el ejemplo, de carbonatos de calcio, por ejemplo. Entonces, en ese suelo de carbonato de calcio. Entonces, yo tengo calcio que de pronto puedo sacar, puedo cambiar por otro catión que yo necesite fijar. Entonces, eso también pasa en este intercambio catiónico con el suelo, que hay de pronto iones que sean más fáciles de sacar para retener otro tipo de cationes que la planta necesita. Eso es lo que ocurre cuando se está haciendo todo el proceso de intercambio catiónico. ¿Listo? Ahora vamos a hablar nosotros de esta palabra que yo mencioné sobre procesos de lixiviación, que yo le decía a veces que entonces, ¿qué pasa? Que el suelo no es capaz de retener todos los nutrientes que hay y lo que hace es que él los va a lixiviar. Lixiviar, pues, es que los va a drenar y los va a pasar a subsuelo y pueden pasar del subsuelo a aguas subterráneas y pueden potencializar a veces esos procesos de contaminación que se derivan también para el agua, ¿sí? Entonces, normalmente este tipo, cuando yo hablo ya de, por ejemplo, niveles de capacidad de intercambio catiónico muy bajitos, entonces generalmente nosotros lo relacionamos con suelos que son arenosos o con muy baja cantidad de materia orgánica. Entonces, en el proceso de lixiviación, en donde el suelo es capaz de retener los nutrientes, los va a lixiviar, los va a pasar y obviamente pues va a perder la fertilidad del suelo muy rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí, ¿qué es lo que está pasando? El suelo, como es un suelo arenoso, que no tiene muchas cargas negativas para poder retener los nutrientes, cuando hacen las precipitaciones, cuando se hacen los riegos de agua, pues todos estos cationes se van a pegar al agua y el agua las va, digamos que los va a lavar, van a ser lavados y obviamente van a pasar al subsuelo, van a pasar a las aguas subterráneas y yo voy a perder los nutrientes que necesito tener en el suelo como tal. ¿Listo? Entonces, esto es lo que pasa cuando el suelo no tiene buena capacidad de intercambio catiónico. Entonces, los iones no son retenidos, no hay nutrientes que la planta pueda tomar y pues la fertilidad como tal del suelo se está perdiendo. ¿Listo? Vamos a estar acá, claro. Vamos claro, chicos. Sí, señora. Listo. Entonces, de acá yo quiero derivar otra pregunta. Si nosotros tenemos, por ejemplo,
un suelo que tiene una muy baja capacidad de intercambio catiónico, ¿qué técnica creen ustedes que puedan manejar para mejorar la retención? En este caso, usted podría aplicar materia orgánica o, por el contrario, mejor aplico un químico que me fortalezca los fertilizantes. ¿Qué creen ustedes que podrían hacer? ¿Cuál A sería mí la eso, mejor solución? para mí sería el tema de materia orgánica, porque lo que ¿Por qué? necesitamos es ponerle carga positiva al Ujú. suelo. Y digamos que temas como magnesio, bueno, como nutrientes mayores, los encontramos en la materia orgánica. ¿Y qué más da la materia orgánica? Bueno, da un poco de compactación, da Ajá. em, cationes, en este caso daría iones, carga positiva Sí. para el suelo y daría retención, eh, retención de agua. Ok, listo. Entonces, ahí nosotros ya tenemos que empezar, obviamente, a mirar cómo podemos nosotros ir manejando las diferentes características del suelo y obviamente saber cómo lo podemos ir manejando, o sea, cómo ir llevando. Nosotros no podemos decir, no, le pongo fertilizante, porque pues igual para qué le pongo, en este caso, por ejemplo, le pongo más químicos si el suelo no va a ser capaz de retenerme los mismos químicos que le estoy poniendo. Entonces, tengo que poner materia que me soporte los nutrientes para que la raíz pueda obtener los nutrientes y no se me vaya a lixiviar. ¿Listo? Tengo que tener también claro, y yo les hablaba cuando el compañero me mencionaba diferentes parámetros, que como el pH, hay que tener claro que el pH es un rol crítico en la solución del suelo y entendemos el suelo como una solución. Sí, la solución es una mezcla, en este caso, en donde hay diferentes componentes, ¿sí? Que pueden ser mezclas homogéneas o heterogéneas, dependiendo del tipo, digamos, como tal, que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, presentamos acá una gráfica en donde nosotros vemos la disponibilidad de los nutrientes versus el pH. Y podemos ver cómo nosotros podemos, digamos, identificar cuáles serían los pHs óptimos para garantizar que realmente el suelo tenga un buen comportamiento y una buena disponibilidad de los nutrientes. ¿Listo? Entonces, acá nosotros podemos ver en la gráfica que a pHs inferiores de 6, la disponibilidad de nutrientes obviamente va a disminuir. Es una baja disponibilidad de nutrientes y al contrario, hay una alta disponibilidad de lo que son manganeso, hierro, zinc y aluminio, que cuando están en altas proporciones pueden o podemos nosotros correr el riesgo de que haya toxicidad. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que normalmente un pH óptimo para muchos suelos se encuentra en pH eh, neutro y que no solo tiene alta disponibilidad de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio o el molibdeno, sino que además cuando se encuentran ustedes en este tipo de pH, que son los pHs óptimos, por ejemplo, para cultivos, la disponibilidad de metales pesados va a disminuir. Ustedes saben que los metales pesados son eh, componentes químicos que causan muchos problemas. ¿Por qué? Porque no acumularse, son tóxicos, pueden causar cáncer, muchísimos problemas pueden causar los metales pesados. Entonces, cuando yo le hago un buen seguimiento al pH y mantengo un pH óptimo, pues la disponibilidad de ellos va a disminuir, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta el pH? Porque el pH actúa como un interruptor para poder garantizar que la capacidad de intercambio catiónico se lleve a cabo. Si yo tengo un pH que se va a los extremos, un pH muy ácido, un pH muy básico, la solubilidad de, en este caso, de los nutrientes que yo necesito, pues no se va a poder dar, ¿sí? Entonces, en este caso, es muy importante que nosotros entendamos
que las propiedades como tal, estas características que mencionábamos, tienen que estar integradas. Entonces yo voy a hablar de que el suelo me funciona como un sistema integrado, en donde tengo que entender que la textura, la estructura como tal del suelo, me va a proporcionar la casa, ¿sí? Entonces, dependiendo de la proporción que yo tenga de arena, de limo y de arcilla, va a ser el espacio físico y el drenaje que yo voy a tener disponible. ¿Para qué? Pues para estos, en este caso, para estos cationes que yo voy a tener disponibles. ¿Cómo qué? Como la despensa que tengo con la capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué? Pues porque ella me está proporcionando a mí estas cargas negativas que van a ser los imanes, que son los que me van a mí a servir para tener, en este caso, todo ese tipo, digamos que de nutrientes que yo voy a poder ir reteniendo. Y luego hablamos del sistema integrado en donde ingresa el pH, que me funciona como una llave, que puede abrir o cerrar la despensa. ¿Por qué? Porque como mencionábamos acá, dependiendo del pH, la disponibilidad de los nutrientes va a ser alta, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que depende de los... Yo puedo tener una muy buena capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Tengo allá arcilla, en unos suelos de arcilla bárbaros, pero si yo no tengo un pH adecuado, el suelo no me va a servir para nada. ¿Por qué? Porque el suelo, como es una solución, él no me va a soltar a mí los nutrientes. ¿Para qué? Para que la planta sea capaz de integrarlos a su sistema, metabolizarlo y empezar a crecer, ¿sí? Entonces, tengo que entender que todo funciona como una unidad. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. Entendimos lo que es la textura, entendimos la capacidad de intercambio catiónico, la influencia del pH. Sabemos el que influye el uno en el otro y la necesidad que siempre nosotros aprendamos a reconocer la importancia de ellos o no. ¿O hay alguna pregunta? Estoy atenta. Profe, digamos más que, digamos, el tema de la reafirmación del conocimiento es, digamos, en este caso podríamos nosotros también hacer una interpretación dado, digamos, las circunstancias. Ejemplo, un tema donde siempre van a estar vacas, entonces ahí ya pues entra un tema de contaminación porque pues las vacas generan el tema de metanos, tema pues digamos como de gases. En esos casos también es bueno, digamos, como replantearlo desde esa visión también, ¿no? Como qué vocación se le da como al suelo por área cuadrada, digamos, por metro cuadrado. Entonces, Sí. es muy ¿Qué interesante. pasa con esto? Nosotros cuando, por ejemplo, se menciona algo muy importante, se menciona la ganadería y dice, venga, yo tengo vacas. La vaca no únicamente el estiércol, sino simplemente el pisado de las vacas, usted sabe que empieza a hacer una compactación del suelo y va a evitar que el drenaje de agua funcione, empezando por ahí. Sí, Además, si yo ya me voy a hablar, por ejemplo, de como tal las heces de la vaca, si yo no le hago un buen proceso de compostaje, a esas heces. Y yo por ahí, las heces tienen un contenido altísimo de metano y además va a producir lo que es amoníaco y urea. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene alto contenido de nitrógeno. Y si yo voy y aplico eso o lo tengo cerca de un cultivo, que me puede el agua drenar hasta donde tengo el cultivo, el nitrógeno va a estar muy arriba y va a empezar a quemarme la planta. Entonces tampoco me va a servir. Entonces yo necesito aprender que obviamente todo va a funcionar circularmente. Entonces, yo voy a hablar ahí también de una economía circular en donde yo puedo hacer un proceso de compostaje a ese estiércol de la vaca como tal. Y voy a hacer que ese mismo estiércol me sirva a mí como abono. Voy a incrementar materia orgánica, lo puedo poner en un suelo que de pronto tenga proporción arcilla, arena moderado, le incrusto además materia orgánica y puedo ir jugando también, obviamente, con los pH. Si yo veo que esto me hace que me produzca mucha urea o me produzca diferentes tipos de, por ejemplo, metano, me está acidificando el suelo, pues yo puedo ver qué variables puedo empezar a jugar. Entonces yo veo que tengo un suelo muy acidificado, pues busco cal, le voy aplicando cal y voy mirando cómo voy jugando con este tipo de pronto de recursos que la misma, como tal, que la misma tierra me está dando, pues el mismo ente, la misma comunidad, tiene que ir buscando qué puede hacer
con los demás recursos que va teniendo. Entonces, que no se convierta digamos, como tal en un problema, o que yo diga, no, lo aislé. Ese va a ser siempre la tierra que yo voy a tener para tener las vacas. No, tengo que mirar cómo de ahí puedo empezar a sacar otro tipo de pronto de aplicaciones para el suelo. Porque si no, yo utilizo siempre eso para tener vacas, el mismo suelo para tener vacas, se me va a convertir en un suelo que es árido, que va a ser un suelo muy compacto. Entonces, eso es lo que normalmente a veces en las fincas o en donde tienen diferentes haciendas empiezan a hacer las rotaciones. No pueden dejarlo simplemente para una sola actividad o para un mismo tipo de cultivo. Normalmente siempre los cultivos los están rotando. ¿Por qué? Porque la carga de nutrientes que vienen con un cultivo pueden variar. Entonces, normalmente siempre hacen rotaciones, ¿sí? Entonces, siempre hay como que ir mirando esos factores que me van influyendo. ¿Listo? ¿Algo más por comentar? Sí, profe, un poco de pronto con esto estaba mirando que hay unas fincas en las que se están haciendo unos procesos que a mí me parecen muy chéveres, de procesos de adaptación a cambio climático. Y entonces hacer mejoras a los sistemas, por ejemplo, a los sistemas ganaderos, para que en menos Ujú. espacio haya una mayor producción pues, de leche y permitir que los otros suelos se puedan nuevamente reforestar y nutriendo y también mirar pues qué tipo de especies se asocian a la región o a esos suelos para hacer que la mejora nutricional sea más rápida. Sí, claro. Sí, eso es muy importante porque obviamente se tiene que identificar, ¿no? Normalmente uno escuchaba ancestralmente que hay zonas, entonces acá se da muy bien la mora, que aquí se da muy bien el frijol, ¿sí? Pero pues usted no puede casarse con un cultivo, usted tiene que ir mirando cómo puede ir cambiando para este mismo tipo de recuperación de la tierra, ¿sí? Entonces, esos son procesos que ya en algunos lugares se vienen adelantando, en otros lugares están un poquito, digamos, como atrasados. Ustedes por aquí creo que hay futuros administradores ambientales, también hay ingenieros ambientales, por acá hay unos de tecnología en calidad alimentaria, entonces digamos que todo eso va ligado para que ustedes vayan mirando cómo pueden ir haciendo propuestas para todos estos cambios que digamos que nosotros sabemos que el ambiente en realidad lo necesita, ¿sí? ¿Alguien más tiene algo por agregar? ¿No? Listo. Entonces, ¿para qué era toda esta charla y digamos que toda esta introducción que nosotros hicimos sobre texturas, capacidad de intercambio catiónico y sobre lo que hablamos de pH? Porque ustedes en la actividad de la fase 3 tienen un ejercicio correspondiente al paso 1, que es el primer ejercicio, en donde a ustedes se les da unos porcentajes de arcilla, de arena y de limo y se les dicen con esos porcentajes, determínenme qué tipo de suelo tiene. Los que ya me han compartido, digamos como tal, avances, no sé qué utilizaron, si lo consultaron, si se fueron a una IA y le preguntaron. El punto es que la intención del ejercicio es que ustedes con estos porcentajes se vayan al triángulo de textura. El triángulo de textura es el que les estoy mostrando en la diapositiva, el cual pues tiene en el extremo, en el extremo en este caso sería en el extremo izquierdo, porcentaje de arcilla de 0 a 100 desde la parte inferior hasta la parte superior, porcentaje de arena desde la derecha hasta la izquierda de 0 a 100 y porcentaje de limo de manera descendente desde la parte superior de 0 hasta la parte inferior en 100. ¿Qué pasa con esto? Entonces, para hacer el paso a paso que ustedes tienen que realizar, ustedes primero van a iniciar en el porcentaje de arcilla. Entonces, ustedes se ubican, en este caso nosotros tenemos un ejercicio en donde decimos que la arcilla es del 30%, 30. Y con eso tenemos que determinar qué tipo de suelo tenemos. Entonces, primero nos ubicamos en la arcilla. La arcilla acá y vamos a trazar una línea
horizontal desde este 30, que es el porcentaje que me dicen que tenemos nosotros de arcilla, hasta que atraviese todo el triángulo. ¿Listo? Entonces yo lo hago en manera de flechita y hacemos el trazo. Una vez realicemos nosotros esta parte, vamos a hacer el trazo del limo. El limo se hace desde la parte superior, ¿sí? Desde la parte superior, donde tenemos la línea, en este caso azul, de forma descendente hacia la parte inferior izquierda, ¿sí? Entonces hacemos el trazo y acá, obviamente, vemos que nos están diciendo que el limo está en 40, hacemos el trazo y igualmente lo hacemos en forma de flecha. Vemos que se van creando unas intercepciones. Y luego para la arena, dice que vamos a trazar de forma diagonal desde la parte donde tenemos el porcentaje de arena, que es la parte de abajo de la base del triángulo, de manera ascendente también en forma diagonal. Desde la parte inferior derecha a la parte superior izquierda. Obviamente nos ubicamos en el 30, que es el porcentaje que tenemos de arena, y subimos la flechita. Cuando hacemos esto, vemos que se hace una intercepción. Entonces, en esa intercepción, que tenemos un puntico, vemos que en los tipos de suelo que nos estamos mostrando, el triángulo de textura, me está dando una coincidencia en el suelo franco-arcilloso. Entonces, ese suelo franco-arcilloso va a ser el tipo de suelo que me tocó a mí para el ejercicio. Entonces, ahí yo ya hice la determinación del tipo de suelo con el triángulo de textura. Así como lo presento, en donde se vea la intersección, en donde se vea el trazo, en donde yo pueda enviar, ver que ustedes hicieron el ejercicio, van a poner esta imagen en el documento que yo les di, donde está la tabla, donde dice tipo de suelo, van a poner ahí y ahí van a poner qué tipo de suelo les dio. Entonces, en este caso, el suelo fue franco-arcilloso. ¿Listo? Una vez hayan determinado el suelo, pues hacer la consulta de las diferentes propiedades físico-químicas que se les están preguntando en este mismo triángulo, en este mismo cuadro. ¿Sí? ¿Me entienden o hay alguna pregunta? Profe, es decir, que ese cuadro se tiene que poner donde se está haciendo, digamos, el tema de, pues, como la indagación de si eso no es según, digamos, esos lineamientos. Pero entonces la profesora, digamos, envía la plantilla o le tomamos aquí el pantallazo para de pronto nosotros hacerlo. No entendí, ahí me perdí. El triangulito usted lo puede conseguir en cualquier texto. Si usted va, por ejemplo, creo que este mismo triángulo que yo uso ahí está en un blog que se les comparte a ustedes, que tiene diferentes temas. Está el triángulo de textura, lo pueden consultar en cualquiera de los libros que están en la base teórica de esta fase 3, también lo pueden encontrar o lo pueden encontrar en internet. Simplemente usted escribe triángulo de textura, encuentra el triángulo como tal y usted hace los trazos como usted se le facilite más. Usted puede ir a Paint, puede ir a PowerPoint, puede ir a donde quiera y puede ir y hacer los trazos desde que yo vea que usted hizo la determinación, haciendo los trazos, siguiendo el paso a paso que se les acaba de dar, ¿sí? Pero el recurso como tal de triángulo de textura se puede encontrar tanto en los referentes bibliográficos que yo les comparto, que ustedes tienen allá en la fase, o lo pueden encontrar en cualquier libro de internet, también se encuentra ahí. ¿Sí respondí tu pregunta o tienes algo más que agregar? No, profe, ya entendí. Que estaba como, Listo. como perdido, pero sí, ya entendí. Gracias, Sí, profesor. simplemente es una base. Aquí yo simplemente tomé la base del triángulo, que es un triángulo que se consigue en cualquier texto, y con estas proporciones que yo utilicé para el ejemplo, pues hice los trazos. Al hacer el trazo se le va a dar una intersección y cuando se hace la intersección, ese es digamos, esa es la determinación del tipo de suelo que le toca a usted para la proporción de arcilla, arena, limo que se le dio. ¿Listo? Cuando ya hacen ustedes esta clasificación, cuando ustedes van a revisar el ejercicio, en el ejercicio les dice que para el tipo de suelo que ustedes determinaron,
vayan a consultar las propiedades físico-químicas. Entonces le dicen que consulte pH, que consulte capacidad de intercambio catiónico, bueno, entre otras. Entonces usted ahí va a escribir, ya me dio un suelo arenoso. Entonces, ¿cómo va a ser la capacidad de intercambio catiónico? Pues va a ser baja. Si dispone carga, eso es lo que se espera que usted explique ahí en esas propiedades físico-químicas. ¿Listo? ¿Entendimos? ¿Seguimos? Sí, tutora, solo para aclarar, entonces solamente es del tipo de suelo que encontremos según con los datos que nos han dado, ¿no? Del estudiante. Sí, sí, señora. Eso es particular para cada uno de ustedes. Acuérdese que cada estudiante, según su grupo que tienen en el foro, van a tener una letra. Entonces, dependiendo de esa letra, se les asignaron diferentes porcentajes de arcilla, limo y arena para que la determinación del suelo vaya a ser diferente. Entonces, con sus 5 compañeros, puede que sus 5 tipos de suelo sean diferentes, ¿sí? O puede que a todos les dé arenoso, o puede que a todos les dé franco arenoso, o puede que a todos les dé limoso, ¿sí? Dependiendo. ¿Sí? Pero va a depender de los porcentajes que se asignaron según la letra que cada uno escogió. ¿Estamos claros? Sí, y para encontrar, por ejemplo, la referencia de cada tipo de las características físico-químicas de estos tipos de suelo, ¿está en la bibliografía que nos mandó o hay que Sí, buscarlo? señora. ¿Sí? No, en la misma bibliografía que se les comparte a ustedes, como hay diferentes libros como tal, hay uno, no recuerdo muy bien el autor, sé que se llama Química Ambiental, que en el repositorio que yo les mencioné iniciando, cuando nosotros tuvimos creo que la webconferencia de inducción y casi siempre en la web yo se las pongo ahí abajito, que es como un tipo de blog que han creado los tutores anteriores, ustedes ahí pueden ingresar y ahí tienen todas las referencias que digamos que se han utilizado, que utilizamos nosotros en el curso. Ahí ustedes pueden consultar, hay uno que se llama Química Ambiental. En ese libro de Química Ambiental, usted puede consultar según el tipo de suelo esas propiedades físico-químicas. Y pues obviamente las incluye en el cuadro y pues hace usted su versión o su comentario según lo que encuentre en el contenido. Bueno, tutora, gracias. ¿Listo? Vale. Entonces, esto respecto a cómo se realiza la determinación del tipo de suelo utilizando el triángulo de textura. Aquí había otro que digamos que fue otro de las temáticas por las cuales nosotros decidimos hablar de esto en las CIPAS del día de hoy. Una compañera en la web me decía, ¿será que podemos hacer el ejercicio para el cálculo de capacidad de intercambio catiónico? Entonces yo le dije, lo vamos a hacer en las CIPAS y para hacer esto, entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Entonces, de ese mismo ejercicio, que es el ejercicio, si no estoy mal, 1, del paso 3, en la siguiente parte del cuadradito que tienen ustedes allá en la tabla, en la siguiente parte de la tabla, ustedes les van a decir que ahí van a hacer el cálculo para la capacidad de intercambio catiónico con unas concentraciones de cationes que se les dé a ustedes en el mismo formato que se les comparte de concentraciones o datos para el desarrollo de ese paso. Entonces, allá cuando usted también tiene letra A, entonces para la letra A va a tener para el punto del triángulo y para el punto de la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, ¿qué necesitan ustedes? Necesitamos que entiendan que la ecuación que se va a utilizar es la que les estoy mostrando en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque la capacidad de intercambio catiónico se calcula y se reporta en miliequivalentes sobre 100 gramos. Algunos compañeros ya me compartieron en el foro los avances y lo que hicieron fue que sumaron. Entonces, concentración de iones de calcio, concentración de iones de sodio, de hidrógeno, de potasio, de magnesio, los que habían. Sumaron y me dijeron, esa es la capacidad de intercambio catiónico. No, la capacidad de intercambio catiónico se da en miliequivalentes sobre 100 gramos de suelo. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo tomo la concentración del catión, ¿sí? En miligramos sobre el litro. Tengo que verificar que la tenga en miligramos sobre litro. Y la divido en el peso equivalente
de ese catión. ¿Cómo se calcula el peso equivalente? El peso equivalente es igual al peso del catión dividido en el número de cargas del catión. Entonces, si yo tengo un catión que, por ejemplo, tengo calcio 2 más, entonces cuando yo tengo calcio 2 más, sé que el número de carga va a ser 2. Entonces, es el peso molecular del calcio dividido en 2. Y esto lo voy a multiplicar por un factor de conversión volumétrica, que en este caso va a ser 10. Entonces, esto yo lo voy a hacer para cada uno de los cationes. Cuando yo lo haga para cada uno de los cationes, dependiendo de los que me den allá en el ejercicio, voy a realizar la sumatoria, porque la capacidad de intercambio catiónico se da por la sumatoria de los miliequivalentes sobre 100 gramos de todos los cationes individuales evaluados. Entonces, una vez que yo haga 1000 equivalentes sobre 100 gramos para calcio, 1000 equivalentes sobre 100 gramos para sodio, 1000 equivalentes sobre 100 gramos para potasio, para hidrógeno, para cada uno de los cationes que están ahí en el ejercicio, y tenga ese resultado, realizo la sumatoria, lo sumo, y esa va a ser la capacidad de intercambio catiónico del ejercicio que yo esté realizando o del suelo que yo esté determinando. ¿Listo? Vamos a hacer aquí el paso a paso. Entonces, iniciamos como dato inicial con la concentración de calcio de 2 más. Entonces, en este caso tenemos que la concentración es de 100 miligramos sobre litro. Entonces, esos 100 miligramos sobre litro, aplicando la fórmula que vemos acá, la anterior, lo vamos a dividir en el peso, en este caso, en peso del ion, que es del calcio, es 40.07 sobre 2. ¿Por qué? Porque mire las cargas. Las cargas del calcio son 2 más 2. Entonces, sobre 2 por el 10, que el 10 me dice aquí que es un factor de conversión volumétrica, te lo multiplico por 10. Cuando yo haga esto, aquí tengo que la capacidad la capacidad no, que la concentración en 100 gramos de suelo del calcio son 0.499 miliequivalentes en esos 100 gramos de retención atribuible al calcio, ¿sí? Entonces, este ejercicio lo hago para cada uno de los iones. Entonces, cuando yo hago esto, en este caso estudio, por ejemplo, entonces, lo hicimos para el calcio. Acá está el ejemplo. Entonces, lo hicimos para el calcio 99, para el magnesio, para el hidrógeno, para el potasio, para el sodio y para el aluminio. Luego de que ya haya hecho los aportes individuales de miliequivalentes sobre 100 gramos de los cationes que me están dando, pues voy a hacer el cálculo para obtener el resultado final. Entonces, hago la sumatoria, sumo 0.491 más 0.35 más 0.1 más 0.0000254 más 0.024 más 0.017. Y en este caso me da que la matriz tiene un valor de 0.982 miliequivalentes sobre 100 gramos, que en este caso es un valor extremadamente bajo, que si nosotros lo relacionamos con lo que estábamos diciendo ahorita del tipo de suelo, pues ya es un suelo arenoso, que es un suelo que está muy degradado, que está muy, digamos, relacionado con la alta lixiviación. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo retener estos nutrientes y que obviamente necesita que sea intervenido digamos, inmediatamente, y se puede empezar con trabajo de materia orgánica para que vaya proporcionando y vaya subsanando todos estos problemas que tiene el suelo. ¿Listo? ¿Preguntas al respecto? Entendimos cómo tenemos que hacer el cálculo de la capacidad de intercambio catiónico. No sé si la compañera que me hizo la pregunta en la webconferencia de que si podíamos hacer acá, trabajar este tema hasta acá, o no sé si me está escuchando. O si Sí, alguien profe, tenga algo para agregar. muchas gracias. ¿Sí fue claro? Sí, sí entendí. Tengo una ¿Sí duda, no se sé si de pronto fue que no. entiende o necesitan algo más? Hola, ¿me Señora. escucha? Sí, señora, yo te escucho. Cuéntame. Tengo una duda, no sé si de pronto fue que me perdí. Acá abajo donde dice diagnóstico accionable, dicen basado en nuestra matriz.
pues según el resultado que dio, dice que es bajo 10. ¿Cómo sabe uno que ese resultado es muy bajo o es muy alto, es adecuado o no es Listo. adecuado? Hay una interpretación que se realiza para los valores de la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Entonces, obviamente, estos valores ya están reportados. Entonces, si yo voy a hablar más o menos de valores mayores a 25 mil equivalentes sobre 100 gramos, estoy hablando por lo general de suelos arcillosos o suelos que son ricos en materia orgánica con una alta capacidad de retención, ¿sí? Y normalmente, pues obviamente son suelos que son muy fértiles. Si lo relacionamos, por ejemplo, con los mil equivalentes que tú decías, entonces obviamente cuando yo vaya a hablar de suelos con capacidad de intercambio catiónico muy buena, son suelos que tengan una capacidad de intercambio superior a 25 mil equivalentes sobre 100 gramos, ¿sí? O sea, estos valores ya están reportados. ¿Sí? Si yo quiero hablar de que la capacidad de ese suelo es buena, entonces tengo que hablar de que la capacidad de ese suelo es superior a los 25 mil equivalentes sobre 100 gramos. ¿Sí? Si ya por el contrario yo digo que tengo una capacidad moderada, que yo tengo en este caso relacionado con texturas con suelos francos o mezclas de texturas, ¿sí? Puedo tener diferentes tipos de suelos ahí, hablo más o menos de una relación de 10 a 25 mil equivalentes sobre 100 gramos. Y si ya me voy a hablar yo de que la capacidad de intercambio catiónico de ese suelo es muy baja, muy mala, entonces estoy hablando de que las concentraciones en este caso son inferiores a los 10 mil equivalentes sobre 100 gramos. Entonces, acá yo ya lo relaciono con suelos que son degradados, que son arenosos, que la retención, que la capacidad de retención pues es muy baja, que además pues tienen mucha pérdida de fertilidad y que lo que mencionaba en el anterior, la lixiviación pues obviamente es muy factible porque pues no tengo cómo retener los nutrientes. Entonces, estos valores que yo menciono, el de 25, de 10 a 25 y de 10, son valores que ya están reportados y se relacionan con el tipo de suelos y obviamente con la capacidad de intercambio catiónico. ¿Listo? ¿Respondí la pregunta o hay algo más por agregar? Listo, profe, listo. Fue que me adelanté a esa explicación. Pensé Sí, que señor. no Sí, estaba. señor. Gracias. Sí, señor. Vale. Entonces, pues eso es lo que nosotros tenemos que entender. El ejercicio, pues obviamente está enfocado para que ustedes analicen, para que entiendan en qué consiste cada una de las propiedades, estos elementos como el pH, la textura y la capacidad de intercambio catiónico, cómo se relacionan. Entonces, ya cuando ustedes, digamos que van a hacer el análisis de las problemáticas que ustedes están trabajando, con los valores que ustedes están trabajando, pueden ir relacionándolo. Entonces, si a mí ya me va a decir, ay, pues tengo una capacidad de intercambio catiónica muy buena, entonces yo ya me voy a pensar, el suelo es un suelo que es rico en materia orgánica, que puede estar muy relacionado con mucho contenido de arcilla. Si por el contrario me dicen, no, eso me dio de 1,5, de 0,9, entonces yo ya voy y digo, no, es un suelo que es un suelo degradado, que por lo general solo hay arena ahí, no hay nada que me retenga nutrientes. Y por el contrario, si me digan, no, yo tengo más o menos, ahí está como en la mitad, tengo que la capacidad de intercambio es de 15 mil equivalentes sobre 100 gramos, entonces yo ya puedo decir, ah, vea, la capacidad es intermedia y el contenido general de ese suelo puede ser o que sea un suelo en francos o que puedo tener mezcla de texturas. En este caso puedo tener tanto arena como limo como arcillas. ¿Sí? Puedo tener de las tres, entonces esto me hace que haya un equilibrio como tal y que tenga una capacidad moderada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que más o menos yo venía a comentarles el día de hoy. No sé si haya algo más que decir o si tengan alguna pregunta, si les quedó claro la temática, si responde a ese paso que digamos que es como el paso que no se especificó como tal en la webconferencia o si tengan algo más que preguntar, los escucho. Miren, hermano, chat, ese es el triángulo que pueden utilizar. Pueden buscar otro si quieren de pronto buscar otro que se les facilite más, aunque todos son muy sencillos de manejar y tienen casi la misma información. De manera gráfica es lo que realmente es lo mismo. Entonces, no sé si tengan algo por agregar, alguna pregunta, estoy atenta. ¿No? ¿Ninguno?
Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces recordarles que por favor marquen la asistencia ya cada uno en su campus. Y también recordarles que pueden ir realizando los aportes. Yo trato en máximo 2 días de realimentarles lo que ustedes siempre van cargando en el foro, que no se les olvide entregar las actividades. Si alguien no pudo entregar la actividad por de alguna razón, comuníquese conmigo y siempre tratemos de estar al día con todos estos aportes y con las actividades, pues para que no se vea afectada para ustedes la nota. Entonces, recuerden marcar la asistencia en las CIPAS. Yo descargo esas asistencias. Eso hay que cargarlo para la BIMED, que nos hace seguimientos. Si no es más, pues agradecerle a todos por la asistencia. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Ahorita iniciamos lo que es Semana Santa. Aprovechenlo al máximo. Quedo atento. Cuéntame. Profe, ¿dónde se marca la asistencia? La asistencia, ustedes ingresaron, no sé si todos ingresaron o algunos se compartieron el enlace, pero en eventos, cuando ustedes van allá a su campus, en eventos les sale la programación del evento de las CIPAS. Entonces ahí les dicen confirmar asistencia y simplemente le dan cliccito y ahí ya les confirma la asistencia. No sé si todos lo pudieron hacer o alguien tuvo también dificultad como Johnny. En lo que yo como estoy en el celular, yo me compartieron el enlace. Ok, para hacerlo, toca hacerlo desde el campus, creo que en el celular a veces no lo permite. Desde el campus en un computador es mucho más fácil, ahí le sale en la página principal la programación y usted primero pues le da que si tiene la intención de asistir y luego le da, cuando ya asiste, la confirmación al evento y ya me queda reportado. Listo, muchas gracias. Profesora, muchas gracias, muy interesante la clase. Que ¿Vale? estén muy bien, hasta luego. Listo, muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Les comparto, recuerden que les recomparto la grabación para que la puedan revisar. Entonces, quedo atenta a cualquier duda, ¿listo? Feliz día. Muy amable, profesora, gracias. Vale, hasta luego.